A lo largo de nuestras vidas, todos escuchamos historias que, de alguna manera, marcan un antes y un después. Algunas nos inquietan por un momento, otras se desvanecen con el tiempo, pero hay relatos que se aferran a nuestra mente y nos persiguen, haciéndonos dudar de todo lo que sabemos. Hoy quiero compartir una de esas historias, una que me ha acompañado desde mi juventud, retorciéndose en mis pensamientos, aun cuando el escepticismo intenta dominar mi mente. Si eres valiente, te invito a adentrarte en los secretos oscuros de la mansión de las sombras eternas, un lugar donde las tragedias de generaciones se entrelazan con lo sobrenatural. Antes de que comencemos, quiero advertirte, esta no es una historia común. Lo que estás a punto de escuchar no es producto de una mente creativa, sino una mezcla de recuerdos, testimonios y hechos perturbadores que han pasado de generación en generación en mi familia. ¿Estás preparado? Entonces, acompáñame en este viaje al pasado, hacia un lugar donde la oscuridad es más que la ausencia de luz. Para entender verdaderamente el enigma que rodea la mansión de las sombras eternas, es esencial que primero te adentres en la historia de mi familia, una historia teñida de tragedia y envuelta en un manto de misterio. A lo largo de las generaciones, una maldición ha seguido a las mujeres de nuestra sangre, marcándolas con un destino inevitable, la viudez temprana. Ninguna ha escapado de esta desgracia. Las mujeres de nuestra familia, sin importar su estatus o fortuna, han perdido a sus maridos en circunstancias tan inexplicables como devastadoras. Lo extraño no es solo la frecuencia con la que ocurren estas tragedias, sino la naturaleza de las mismas, accidentes imposibles, enfermedades súbitas o, en algunos casos, desapariciones que nunca fueron resueltas. Algo oscuro parecía siempre estar al acecho, como si una fuerza invisible tirara de los hilos del destino, llevándose a los hombres de nuestras vidas con una crueldad indescriptible. A lo largo de los siglos, esta maldición fue aceptada como parte del legado familiar, un secreto que se compartía en susurros, como si decirlo en voz alta pudiera invocar la desgracia de manera más rápida. Los relatos familiares están plagados de historias perturbadoras. Se habla de maridos que en la flor de la vida fueron derribados por enfermedades que los médicos no podían diagnosticar, o de accidentes tan inusuales que escapaban a cualquier lógica. La superstición creció con el tiempo, y la gente comenzó a creer que la familia misma estaba maldita. Nadie fuera de la familia quería casarse con nuestras mujeres, temiendo caer en la inevitable trampa del destino. La primera mujer de la familia en enfrentar esta cruel realidad fue Dolores, mi tía bisabuela. Dolores era una mujer de belleza impactante, pero más allá de su apariencia física, lo que destacaba era su devoción y su carácter fuerte. Profundamente religiosa, dedicaba sus días a la oración y a las labores del hogar. Vivía en un pequeño pueblo, rodeada de las tranquilas y conservadoras costumbres de la época. Dolores se casó joven, llena de ilusiones y planes, pero ese futuro brillante que había imaginado pronto se desmoronó ante sus ojos. Su esposo, un hombre trabajador y querido por la comunidad, falleció de manera inesperada. Lo que comenzó como una leve tos se transformó en una fiebre que, en cuestión de días, lo consumió por completo. Los médicos locales no pudieron encontrar una explicación y en menos de una semana, el hombre que Dolores había amado con todo su corazón, había muerto en sus brazos. La tristeza que la envolvió fue insoportable. Dolores, quien siempre había sido una mujer fuerte y decidida, se vio sumergida en una profunda depresión. Los colores de su vida se apagaron y, con el paso de los días, su dolor se volvió más evidente. A medida que el tiempo pasaba, la presión social la empujaba a seguir adelante, a encontrar consuelo en su fe, en su familia y amigos. Sin embargo, Dolores no era capaz de superar la pérdida. Sentía que su vida había perdido todo sentido y que el mundo que conocía se había convertido en una sombra fría y vacía. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría el destino no solo de ella, sino de todas las mujeres que la seguirían. Decidió retirarse a una antigua casona que había pertenecido a sus ancestros. Un lugar que había permanecido deshabitado durante años, oculto en las afueras del pueblo.
Esta casona, envuelta en el silencio de los recuerdos olvidados, pronto se convertiría en su refugio, pero también en su cárcel. El lugar, que con el tiempo sería conocido como la Mansión de las Sombras Eternas, estaba lleno de una energía extraña, densa, como si las paredes mismas guardaran los ecos de antiguas tragedias. Dolores, en su desesperación, se aisló allí, buscando paz en la soledad. Sin embargo, lo que encontró fue algo mucho más oscuro. Al principio, Dolores vivió en un luto perpetuo, apenas saliendo de la mansión, interactuando solo lo necesario con los pocos trabajadores que se encargaban del mantenimiento de la propiedad. Pero su reclusión pronto atrajo a otras mujeres de la familia, que también habían perdido a sus esposos. Estas mujeres, marcadas por el mismo destino trágico, comenzaron a buscar refugio en la casona, sintiéndose atraídas por una fuerza que no podían explicar. Así, poco a poco, la casa se llenó de viudas que, al igual que Dolores, se veían incapaces de seguir adelante con sus vidas. Lo que empezó como un refugio para aquellas mujeres que compartían el mismo dolor, pronto se transformó en algo mucho más inquietante. Las mujeres que llegaban a la mansión no solo buscaban consuelo en su luto, sino que comenzaban a experimentar fenómenos extraños. Algunas decían escuchar susurros en los pasillos vacíos, como si alguien estuviera llamándolas por su nombre. Otras aseguraban haber visto sombras moverse en la oscuridad, figuras fantasmales que parecían observarlas desde las esquinas más profundas de la casa. Con el tiempo, la reputación de la mansión cambió. Lo que en un inicio había sido un lugar de retiro espiritual se convirtió en un sitio temido por los habitantes del pueblo. Los vecinos comenzaron a hablar en voz baja sobre la casa, asegurando que estaba maldita, que las almas de las mujeres que habían muerto dentro de sus muros no encontraban descanso. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en las ventanas, incluso cuando sabían que no había nadie en el lugar. Otros decían haber oído gritos en la noche, como si las viudas estuvieran atrapadas en una eterna agonía. A medida que la comunidad se alejaba más y más de la mansión, los rumores crecían. Las mujeres que entraban en la casa no volvían a salir, o si lo hacían, ya no eran las mismas. Era como si algo en la casa las transformara, consumiéndolas poco a poco, hasta que sus cuerpos y almas quedaban atrapados para siempre entre sus paredes. Los relatos sobre apariciones y fenómenos paranormales comenzaron a circular y el miedo a la mansión se extendió por toda la región. Pronto, el lugar fue conocido no solo como un refugio para viudas, sino como un portal hacia algo mucho más oscuro y aterrador. A lo largo de las décadas, la Mansión de las Sombras Eternas se convirtió en mucho más que un simple refugio para las viudas de la familia. Bajo la atenta supervisión de Dolores, la matriarca que había erigido este extraño convento de viudas, la mansión se transformó en un santuario oscuro y aislado. Un lugar donde las mujeres que habían perdido a sus esposos encontraban no solo consuelo, sino también una extraña y siniestra devoción. No era un lugar de sanación emocional, sino una trampa espiritual, donde las mujeres entraban con la esperanza de superar su dolor, pero terminaban quedándose atrapadas en un ciclo interminable de luto y desesperación. Las reglas impuestas por Dolores eran estrictas y no admitían excepciones. Ninguna de las mujeres que ingresaban en la mansión podía mantener contacto alguno con el mundo exterior. No podían recibir visitas de familiares ni amigos, ni podían establecer relaciones con personas fuera de la casa. La única compañía permitida era la de las otras viudas que residían en el lugar, y la única actividad permitida era la oración. Dolores instaba a las mujeres a dedicar su vida entera a Dios, a renunciar por completo a los placeres terrenales y a cualquier vínculo con el pasado que pudieran haber tenido. Este aislamiento total no era solo físico, sino también emocional y espiritual, como si al cortar todos los lazos con el exterior, Dolores intentara llevar a las viudas a un estado de pureza a través del sufrimiento. Lo más extraño y perturbador de todo era que muchas de las mujeres que llegaban a la mansión no parecían desear salir. No había señales de protesta ni intentos de huida. En lugar de eso, parecía como si la casa misma ejerciera una atracción invisible sobre ellas, una fuerza que las envolvía en cuanto cruzaban el umbral.
Era como si la casa las llamara, susurrando en sus sueños, atrayéndolas hacia su destino final, un destino del que nunca escaparían. Entrar en la mansión de las sombras eternas era una sentencia de por vida, no impuesta por Dolores, sino por algo mucho más oscuro y misterioso que residía en los cimientos de la casa. El legado de Dolores fue un enigma para la familia. Aunque su vida estaba marcada por la tragedia y el aislamiento, había quienes la consideraban una figura sagrada. Para algunos, Dolores era una mujer santa, una mártir que había sacrificado su vida y su felicidad para crear un espacio de oración y devoción para las viudas de la familia. Estas personas hablaban de ella con reverencia, asegurando que su espíritu aún velaba por la mansión y que los milagros menores que ocurrían en su interior eran prueba de su conexión divina. Decían que algunas viudas habían encontrado curación espiritual gracias a Dolores, y que la casa les ofrecía protección frente a los horrores del mundo exterior. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Para otros miembros de la familia, Dolores era una figura mucho más oscura, una mujer obsesionada con la muerte y el dolor, que había impuesto sus creencias y sus miedos sobre el resto de las mujeres que entraban en la mansión. Estas personas veían a Dolores como alguien que había atrapado a las viudas en un ciclo de sufrimiento perpetuo, un ciclo del que no podían escapar. No había milagros en la mansión, decían ellos, solo un frío aislamiento que se volvía cada vez más opresivo, hasta el punto de consumir la cordura de quienes vivían allí. La dicotomía del legado de Dolores se reflejaba en las historias que circulaban sobre la mansión. Los más devotos hablaban de pequeñas curaciones, de viudas que recuperaban la paz interior a través de la oración constante. Pero estas historias eran pocas y estaban llenas de ambigüedades. Por otro lado, los relatos sobre fenómenos inexplicables y aterradores en la casa eran mucho más comunes. Los pocos que se atrevían a acercarse a la mansión hablaban de extraños ruidos que provenían de su interior, como si las paredes mismas estuvieran vivas. Se escuchaban susurros en los pasillos vacíos, voces que nadie podía identificar. Las luces de las habitaciones se encendían y apagaban por sí solas, y los objetos parecían moverse sin que nadie los tocara. La atmósfera dentro de la mansión era densa, casi tangible, como si una energía oscura oprimiera el pecho de quienes cruzaban el umbral. Nadie podía explicarlo, pero aquellos que pasaban cerca de la mansión sentían una especie de malestar físico. El aire alrededor de la casa era diferente, más frío, más pesado, y el simple hecho de mirar hacia las ventanas oscuras de la casa hacía que el corazón se acelerara. Con el tiempo, el miedo a la mansión creció tanto que la gente del pueblo evitaba pasar cerca de ella, especialmente después del anochecer. La infamia de la mansión de las sombras eternas se extendió más allá del pequeño pueblo, y pronto se convirtió en una leyenda oscura, un lugar del que nadie quería hablar, pero todos conocían. Aunque la mansión era temida por los adultos, para los jóvenes de la familia era algo más. La casa había estado en la familia durante generaciones, y aunque nadie vivía allí de manera permanente, ocasionalmente algunos miembros de la familia la utilizaban como refugio temporal en tiempos de necesidad. Sin embargo, mi generación la veía de manera diferente. Para nosotros, la mansión representaba algo prohibido, un lugar que alimentaba nuestra curiosidad adolescente. No era que quisiéramos desafiar las leyendas, pero su cercanía a nuestra vida cotidiana la hacía irresistible. Cuando llegué a la preparatoria, la mansión había estado deshabitada durante años, pero mis primos y yo comenzamos a frecuentarla. No porque fuéramos particularmente valientes o porque quisiéramos jugar con lo desconocido, sino porque nuestra escuela estaba muy cerca, y la casa era el lugar perfecto para escapar de la rutina diaria. Durante las tardes, la mansión era solo una vieja casona en ruinas, nada más que un edificio abandonado que ofrecía un escondite para estudiar, charlar y, de vez en cuando, evadir nuestras responsabilidades escolares. Recuerdo claramente la primera vez que crucé el umbral de la mansión. Era un día soleado, y la luz del mediodía bañaba la fachada desgastada del edificio. Todo parecía tranquilo, normal incluso, a pesar de las historias que los adultos de la familia solían contar. Es solo una vieja casona, pensé, tratando de disipar cualquier inquietud.
Con mis primos, pasábamos tardes enteras dentro de la mansión, conversando sobre temas banales, estudiando o simplemente disfrutando de la privacidad que nos ofrecía. Nada extraño sucedía durante el día, y con el tiempo, comenzamos a sentirnos más cómodos allí. A medida que la comunidad se alejaba más y más de la mansión, los rumores crecían. Las mujeres que entraban en la casa no volvían a salir, o si lo hacían, ya no eran las mismas. Era como si algo en la casa las transformara, consumiéndolas poco a poco, hasta que sus cuerpos y almas quedaban atrapados para siempre entre sus paredes. Los relatos sobre apariciones y fenómenos paranormales comenzaron a circular y el miedo a la mansión se extendió por toda la región. Pronto, el lugar fue conocido no solo como un refugio para viudas, sino como un portal hacia algo mucho más oscuro y aterrador. A lo largo de las décadas, la mansión de las sombras eternas se convirtió en mucho más que un simple refugio para las viudas de la familia. Bajo la atenta supervisión de Dolores, la matriarca que había erigido este extraño convento de viudas, la mansión se transformó en un santuario oscuro y aislado. Un lugar donde las mujeres que habían perdido a sus esposos encontraban no solo consuelo, sino también una extraña y siniestra devoción. No era un lugar de sanación emocional, sino una trampa espiritual, donde las mujeres entraban con la esperanza de superar su dolor, pero terminaban quedándose atrapadas en un ciclo interminable de luto y desesperación. Las reglas impuestas por Dolores eran estrictas y no admitían excepciones. Ninguna de las mujeres que ingresaban en la mansión podía mantener contacto alguno con el mundo exterior. No podían recibir visitas de familiares ni amigos, ni podían establecer relaciones con personas fuera de la casa. La única compañía permitida era la de las otras viudas que residían en el lugar, y la única actividad permitida era la oración. Dolores instaba a las mujeres a dedicar su vida entera a Dios, a renunciar por completo a los placeres terrenales y a cualquier vínculo con el pasado que pudieran haber tenido. Este aislamiento total no era solo físico, sino también emocional y espiritual, como si al cortar todos los lazos con el exterior, Dolores intentara llevar a las viudas a un estado de pureza a través del sufrimiento. Lo más extraño y perturbador de todo era que muchas de las mujeres que llegaban a la mansión no parecían desear salir. No había señales de protesta ni intentos de huida. En lugar de eso, parecía como si la casa misma ejerciera una atracción invisible sobre ellas, una fuerza que las envolvía en cuanto cruzaban el umbral. Era como si la casa las llamara, susurrando en sus sueños, atrayéndolas hacia su destino final, un destino del que nunca escaparían. Entrar en la mansión de las sombras eternas era una sentencia de por vida, no impuesta por Dolores, sino por algo mucho más oscuro y misterioso que residía en los cimientos de la casa. El legado de Dolores fue un enigma para la familia. Aunque su vida estaba marcada por la tragedia y el aislamiento, había quienes la consideraban una figura sagrada. Para algunos, Dolores era una mujer santa, una mártir que había sacrificado su vida y su felicidad para crear un espacio de oración y devoción para las viudas de la familia. Estas personas hablaban de ella con reverencia, asegurando que su espíritu aún velaba por la mansión y que los milagros menores que ocurrían en su interior eran prueba de su conexión divina. Decían que algunas viudas habían encontrado curación espiritual gracias a Dolores, y que la casa les ofrecía protección frente a los horrores del mundo exterior. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Para otros miembros de la familia, Dolores era una figura mucho más oscura, una mujer obsesionada con la muerte y el dolor, que había impuesto sus creencias y sus miedos sobre el resto de las mujeres que entraban en la mansión. Estas personas veían a Dolores como alguien que había atrapado a las viudas en un ciclo de sufrimiento perpetuo, un ciclo del que no podían escapar. No había milagros en la mansión, decían ellos, solo un frío aislamiento que se volvía cada vez más opresivo, hasta el punto de consumir la cordura de quienes vivían allí. La dicotomía del legado de Dolores se reflejaba en las historias que circulaban sobre la mansión. Los más devotos hablaban de pequeñas curaciones, de viudas que recuperaban la paz interior a través de la oración constante. Pero estas historias eran pocas y estaban llenas de ambigüedades. Por otro lado,
los relatos sobre fenómenos inexplicables y aterradores en la casa eran mucho más comunes. Los pocos que se atrevían a acercarse a la mansión hablaban de extraños ruidos que provenían de su interior, como si las paredes mismas estuvieran vivas. Se escuchaban susurros en los pasillos vacíos, voces que nadie podía identificar. Las luces de las habitaciones se encendían y apagaban por sí solas, y los objetos parecían moverse sin que nadie los tocara. La atmósfera dentro de la mansión era densa, casi tangible, como si una energía oscura oprimiera el pecho de quienes cruzaban el umbral. Nadie podía explicarlo, pero aquellos que pasaban cerca de la mansión sentían una especie de malestar físico. El aire alrededor de la casa era diferente, más frío, más pesado, y el simple hecho de mirar hacia las ventanas oscuras de la casa hacía que el corazón se acelerara. Con el tiempo, el miedo a la mansión creció tanto que la gente del pueblo evitaba pasar cerca de ella, especialmente después del anochecer. La infamia de la mansión de las sombras eternas se extendió más allá del pequeño pueblo, y pronto se convirtió en una leyenda oscura, un lugar del que nadie quería hablar, pero todos conocían. Aunque la mansión era temida por los adultos, para los jóvenes de la familia era algo más. La casa había estado en la familia durante generaciones, y aunque nadie vivía allí de manera permanente, ocasionalmente algunos miembros de la familia la utilizaban como refugio temporal en tiempos de necesidad. Sin embargo, mi generación la veía de manera diferente. Para nosotros, la mansión representaba algo prohibido, un lugar que alimentaba nuestra curiosidad adolescente. No era que quisiéramos desafiar las leyendas, pero su cercanía a nuestra vida cotidiana la hacía irresistible. Cuando llegué a la preparatoria, la mansión había estado deshabitada durante años, pero mis primos y yo comenzamos a frecuentarla. No porque fuéramos particularmente valientes o porque quisiéramos jugar con lo desconocido, sino porque nuestra escuela estaba muy cerca, y la casa era el lugar perfecto para escapar de la rutina diaria. Durante las tardes, la mansión era solo una vieja casona en ruinas, nada más que un edificio abandonado que ofrecía un escondite para estudiar, charlar y, de vez en cuando, evadir nuestras responsabilidades escolares. Recuerdo claramente la primera vez que crucé el umbral de la mansión. Era un día soleado, y la luz del mediodía bañaba la fachada desgastada del edificio. Todo parecía tranquilo, normal incluso, a pesar de las historias que los adultos de la familia solían contar. Es solo una vieja casona, pensé, tratando de disipar cualquier inquietud. Con mis primos, pasábamos tardes enteras dentro de la mansión, conversando sobre temas banales, estudiando o simplemente disfrutando de la privacidad que nos ofrecía. Nada extraño sucedía durante el día, y con el tiempo, comenzamos a sentirnos más cómodos allí. Algo está debajo de mi cama, dijo Verónica con un tono tan aterrador que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podíamos ver nada en la oscuridad, pero el sonido persistía, lento y metódico. El miedo se había apoderado de todos nosotros. Nadie se atrevía a moverse, nadie quería ser el primero en mirar debajo de la cama, temiendo lo que podríamos encontrar. Intenté mantener la calma, pero mis pensamientos corrían a 1000 por hora. Recordé la historia de Marta, la forma en que, según los relatos, rascaba el suelo de su habitación como si intentara escapar de algo. ¿Era posible que su espíritu siguiera haciendo lo mismo después de tantos años? Verónica comenzó a llorar. No puedo moverme. No puedo, balbuceó entre sollozos. El rasguido ahora parecía más intenso, como si la cosa que estuviera debajo de su cama estuviera a punto de salir. Fue entonces cuando Marcos, incapaz de soportar más, se levantó de golpe, decidido a encender la linterna de su teléfono. Pero justo en ese momento, lo que sea que estaba bajo la cama se detuvo. El silencio fue ensordecedor. Nadie se movió durante lo que parecieron ser minutos eternos. Luego, en un susurro apenas audible, Verónica dijo: «Siento algo, algo está tocando mi pie». Lo siguiente ocurrió en un segundo, pero el terror hizo que pareciera una eternidad. Marcos encendió la linterna, iluminando la habitación con unas de luz tenue que se dirigió directamente hacia la cama de Verónica.
lo que vimos nos paralizó. Debajo de la cama, emergiendo de la penumbra, había una figura humanoide. Era delgada, con la piel arrugada y pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol. Sus ojos, si es que se le podían llamar ojos, estaban completamente vacíos, dos orbes oscuros que parecían absorber la luz. Su rostro, desprovisto de cabello o cejas, estaba marcado por cortes profundos, y su boca se estiraba en una sonrisa macabra, llena de dientes afilados y ensangrentados. Marcos gritó, un grito que resonó en toda la casa, mientras la figura se abalanzaba hacia nosotros desde debajo de la cama. Fue un instante de pánico absoluto. Verónica saltó hacia atrás, tropezando con la mesa y cayendo al suelo. Yo me quedé congelado, incapaz de moverme, con el corazón latiendo con fuerza. La cosa debajo de la cama avanzó hacia nosotros, moviéndose de una manera antinatural, como si no tuviera huesos en su cuerpo. Marcos reaccionó primero, corriendo hacia la puerta de la sala. «Tenemos que salir de aquí», gritó, y eso fue suficiente para sacarnos del trance. Corrimos tras él, sin mirar atrás, tropezando con los muebles en la oscuridad mientras la figura nos seguía con su extraña marcha. Abrimos la pesada puerta de la mansión y nos precipitamos hacia el exterior, corriendo por la calle hasta que el aliento nos faltó. Pasamos la noche en una banca del parque más cercano, sin atrevernos a hablar de lo que había sucedido. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que habíamos visto algo que no podía explicarse. El amanecer trajo consigo una extraña calma, como si la luz del día disipara la oscuridad que habíamos experimentado. Cuando por fin nos armamos de valor para regresar a la mansión y recoger nuestras cosas, el lugar parecía diferente. La mansión, que la noche anterior nos había aterrorizado, ahora parecía simplemente una vieja casa en ruinas, con los ecos de su historia escondidos entre sus paredes. Entramos con cautela, recorriendo los pasillos y recogiendo nuestras pertenencias. Verónica fue la primera en hablar. Nos contó que algo la había despertado durante la noche, algo que sintió en su pie, pero que no había sido capaz de ver. Marcos, aún pálido, confesó que, cuando encendió la linterna, vio claramente a una mujer debajo de la cama. No era humana, dijo, con la voz temblorosa. No sé qué era, pero no era humana. Yo no sabía qué decir. No tenía ninguna explicación lógica para lo que había ocurrido. Todo lo que sabía era que algo en esa mansión era terriblemente real. Algo que nos había seguido desde lo más profundo de la oscuridad. Al cabo de los días, intentamos hablar de lo sucedido, pero era como si el simple hecho de recordar aquella noche nos hiciera revivir el terror. Verónica se negó a volver a mencionar la mansión, y Marcos evitaba cualquier conversación sobre el tema. Yo, por mi parte, comencé a investigar más a fondo la historia de la casa, buscando respuestas en viejos archivos familiares, pero cuanto más indagaba, más oscuro se volvía todo. Con el tiempo, descubrí más historias sobre las mujeres que habían vivido en la mansión. No todas terminaron como Marta, pero muchas de ellas compartían un destino similar, la locura, la desesperación y un extraño vínculo con algo más allá de la comprensión humana. Algunos miembros de mi familia creían que la casa estaba maldita, que algo antiguo y maligno habitaba en su interior. Algo que había cobrado vida a través de los rituales y las oraciones de las viudas que la habían convertido en su refugio. Nunca regresé a la mansión de las sombras eternas. Después de aquella noche, la casa fue sellada definitivamente, y ningún miembro de mi familia volvió a poner un pie allí. Pero las historias continúan. Cada tanto, alguien menciona haber visto luces en las ventanas, o haber escuchado los mismos rasguños que nos atormentaron aquella noche. El destino de la mansión sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura, algo oscuro sigue habitando en sus muros. Y aunque muchos traten de olvidarlo, aquellos que estuvimos allí sabemos que lo que vimos fue real. Una presencia maligna que, de alguna manera, se ha convertido en parte de la historia de nuestra familia, y que tal vez, algún día, vuelva a reclamar nuevas víctimas.